Yo cuando tuve luz de panel solar era cuando yo tenía mis 16 años. O sea, nosotros nos sentíamos emocionadas, contentas, porque del cuarto se veía más clarito. El primer día cuando fui casi un poco con miedo, ¿qué me dirán? ¿Lo haré bien? ¿Lo haré mal? Ya después ya pasó ya las horas, ya se me hizo más rápido. En la segunda capacitación que hemos tenido, ya le hemos llevado ya práctico. O sea, empezar desde la instalación, desde el panel solar, llegar a la batería, las cajas y cómo también llevarlo, ¿no?, a la habitación. ¿Cuántos focos debe de ir? ¿Cómo lo podemos hacer la limpieza? Todo ello. Ahora con el panel solar casi no hay contaminación, no hay. Mi sueño siempre ha sido ayudar a la gente del campo y que tengan pues lo que ellos necesitan, ¿no? Que las demás personas del campo se beneficien con todo lo que he aprendido. En esa capacitación mi persona más que todo ha aprendido muchas cosas en todo lo que es conexiones y el beneficio que nos da la luz hacia el hogar. Con todo lo que aprendí en la capacitación, nos hemos hecho instalar un panel, que ahí lo tenemos, y nosotros hemos sacado el cable y le hemos puesto un foco para que pueda iluminar. La energía renovable para mí es muy beneficiosa, que no necesitamos de un motor o de un combustible. Si tuviera un motor, se me acabaría mi combustible, ya no tendría luz. En cambio, con el panel, por la iluminación del sol, tenemos luz todavía. El tiempo ha cambiado mucho, porque no sabemos en qué fecha va a venir la helada, no sabemos en qué fecha está bien para preparar el terreno. Con el clima de antes eran seguros nuestras cosechas, nuestro crecimiento de pastos para los animales. Es importante conservar nuestra naturaleza, de repente conversar y hacerles conocer qué beneficioso es tener nuestro medio ambiente así limpio y que no lo maltraten los árboles, las plantas. Ahora sería mejor que lo utilicen el panel solar. Si todos nosotros sabríamos cómo debemos de cuidar o cómo debemos de hacer, no habría contaminación. Mujer nos enseña a valernos por nosotros, no depender de otras personas. Por eso me gustaría a mí que todas las mujeres se capaciten y de repente gracias a esto mi vida va a cambiar mucho para mí. Antes del taller yo era un poco tímida, así como digo. Ahora soy más suelta, converso con las personas, hago mis bromas, les enseño también lo que yo aprendí. O sea, sí hay un cambio. Puse mi negocio, una bodega con mis hijos. Con el taller que lo hemos llevado, quisiera progresar un poco más, poniendo en un lado los accesorios para el panel solar, para poderles vender los materiales que se necesitan o les haga falta. Me siento preparada y estoy capacitada para poder hacer este tipo de instalaciones, para poder ayudar a las demás personas que necesiten de ese tipo de beneficios. Mi vida después del taller, yo sé que ahora va a cambiar porque sé que lo he podido, sé que lo he logrado. Buenas tardes. Bien. Buenas tardes a las personas que nos acompañan en la sala Zoom, así como aquellas que nos sirven a través del Facebook del Colegio de Ingenieros del Perú. Bienvenidos al curso virtual Cambio Climático, Conceptos, Instrumentos y Escenarios, que tiene como objetivo concientizar y orientar a la ciudadanía en conceptos claves del cambio climático.
El presente curso es organizado por el Grupo Impulsor de Acción Climática de Colegios Profesionales del Perú con el apoyo del Ministerio de Ambiente. Quien le habla es la magíster Jenny Montoya Burga, miembro del Colegio de Físicos del Perú, y en esta ocasión les acompañaré en la moderación de esta cuarta sesión de aprendizaje. Estimados, tengo que recordarles el día de hoy que el curso del cambio climático, conceptos, instrumentos y escenarios consta de 5 sesiones, divididas de la siguiente forma. En la primera sesión tuvimos el tema de introducción al cambio climático, que se realizó la fecha del 15 de octubre de este presente año. La segunda sesión tuvimos el tema de escenarios climáticos futuros. En la tercera sesión vimos los instrumentos e iniciativas para la adaptación y mitigación al cambio climático. Ahora nos toca ver el cambio climático y las poblaciones en situaciones de vulnerabilidad. La siguiente semana, ya como última fecha de nuestro curso, vamos a ver lo que es aportes científicos de los colegios profesionales al cambio climático. ¿Cuáles son los requisitos que tienen que cumplir los participantes para obtener la constancia? Como siempre hay que recordarles que deben de haber desarrollado la prueba de ingreso, la asistencia a 4 sesiones como mínimo. Como se dijo, acabo de decirles, el curso tiene 5 sesiones, pero solamente con asistir 4 sesiones, cumple con el requisito para obtener la constancia de haber estado presentes en el curso. Hay que tener un promedio mínimo de 14 en evaluación de los exámenes que se dan luego de las sesiones. El promedio se va a obtener de las 4 notas más altas que se obtenga en las 5 evaluaciones del presente curso, ¿no? También es indispensable registrarse en la asistencia en el formulario que se les va a dar por vía chat. Bien, ¿cuáles son las reglas de participación que tenemos que tener en cuenta para llevar bien el curso que estamos todos presenciando? Tenemos que primero asegurar una buena conectividad de internet para evitar las interrupciones. Hay que tener precauciones en ese aspecto. Asegurar su registro de asistencia en cada una de las sesiones. Luego tenemos que tener en consideración que todas sus consultas y comentarios las deben realizar a través del chat de Zoom o por comentarios de Facebook. En el caso del chat de Zoom, se activarán unos minutos antes de culminar cada exposición. Pueden hacer todos sus respectivas preguntas a los ponentes que van a presentar su clase el día de hoy. Los expositores tendrán sus preguntas al finalizar cada presentación. Hay que recordar que al finalizar cada sesión tendrán 15 minutos para resolver 10 preguntas referente a todo lo expuesto tratado el día de hoy en las sesiones de aprendizaje. La prueba será a través de un formulario Google que colocaremos exclusivamente en el chat del Zoom, ¿ya? Para todos los que están en el Zoom. Bueno, agradeceré infinitamente tener en cuenta estas recomendaciones para el beneficio de todos ustedes, para que puedan obtener con satisfacción un buen aprendizaje y también su certificado correspondiente. Bien, en esta cuarta sesión ya tenemos a cargo que se va a tratar el cambio climático y las poblaciones en situación de vulnerabilidad. Tendrán 2 segmentos. La sesión primero va a constar en lo que se va a hablar los impactos diferenciados frente al cambio climático, y la segunda parte sobre la incorporación de enfoques transversales en la gestión integral del cambio climático. Bueno, antes de poder presentarles a las expositoras el día de hoy, los expositores que nos acompañan el día de hoy, hay que tener en cuenta que deben preparar sus preguntas, ¿no? Y cuando se active la opción del chat para que puedan ustedes escribirlas, poder nosotros expresarle a los exponentes y poder resolver sus inquietudes.
Bien, es importante también que tengan ustedes los apuntes de las definiciones o conceptos importantes para que tengan éxito en su evaluación. Bien, a continuación les presentaré, ¿no? Lo correspondiente a los ponentes que el día de hoy nos acompañan. Bueno, ustedes lo están observando ahí, nos acompañan para esta tarde la doctora Jessica Huertas, representante del Ministerio de Ambiente, la doctora Pascuala Vázquez, también representante del Ministerio de Ambiente, y el doctor Miguel Pasoni, también representante del Ministerio de Ambiente. Bien, para el primer segmento de impactos diferenciados frente al cambio climático nos acompañará la doctora Jessica Huertas, la doctora Pascuala Vázquez y el doctor Miguel Pasón. A todos representantes del Ministerio de Ambiente. La doctora Jessica es psicóloga social con más de 20 años de trabajo en políticas públicas, programas y proyectos sociales y de cambio climático. Ella actualmente se desempeña como coordinadora del CEBIT Perú, Oficina para América Latina y el Caribe de PENUMA, de la Dirección General del Cambio Climático y de Certificación del Ministerio de Ambiente. La doctora Pascuala es bachiller en Sociología de la Pontificia Universidad Católica del Perú, especialista en cambio climático y enfoques transversales. Miembro del Grupo de Investigación en Urbanismo, Gobernanza y Vivienda Social, ONUR, e integrante del reciclaje.p. El doctor Miguel es especialista en cambio climático y enfoques transversales, ingeniero químico de la Universidad Nacional del Callao, egresado de la Maestría de Ecología y Gestión Ambiental de la Universidad Ricardo Palma, cuenta con experiencia en el desarrollo e implementación de procesos de gestión, participación y consulta. Le damos entonces la bienvenida a los ponentes que hoy día nos van a deleitar con sus conocimientos para que nosotros podamos obtener mayores aprendizajes del tema que estamos tratando el día de hoy. Bien, veamos, pase a los ponentes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Gracias a los colegios profesionales, en verdad, por darnos este espacio y poder compartir con ustedes un poco del trabajo que venimos haciendo desde el Ministerio del Ambiente. Y gracias sobre todo por la perseverancia, ¿no? Trabajar el tema de cambio climático es altamente complejo, ¿no? Y eso nos permite ver diferentes sesiones con diferentes miradas. Entonces, ahora voy a pasar a compartirles un poco la presentación que le hemos generado desde el equipo de enfoques transversales. Somos un equipo que trabaja 3 enfoques y que les vamos a contar cómo se está incorporando estos enfoques en la gestión integral del cambio climático. ¿Les comparto la pantalla? Ahí estamos. ¿Se ve bien? ¿Sí? ¿Sí? ¿Se ve bien? Listo. Entonces, la idea de hoy día es poder hacer como esta sesión de intercambio en 2 momentos, ¿no? Y bueno, en 3 momentos, en verdad. Una en el que podemos ver el impacto diferenciado del cambio climático. Después vamos a pasar a un segundo momento, o sea, vamos a tener un gran momento del impacto diferenciado, acercándonos a por qué existen esas diferencias. Y vamos a tener un segundo momento en el que vamos a ver 2 temas, ¿no? Cómo atendiendo esto que existe, que es el impacto diferenciado, se plantea un marco normativo y una priorización de los enfoques transversales. Empezamos entonces. ¿Qué es el impacto diferenciado? Ustedes han tenido varias sesiones en este curso que nos han permitido conocer lo que son los efectos y las causas del cambio climático. Y creo que lo primero que podemos reconocer es que el cambio climático nos afecta. Nos afecta a todas y todos, en el país en el que estemos, en la región en la que estemos, en la comunidad en la que vivamos, ¿no? Y va a cambiar nuestras formas y medios de vida. Pero, sin embargo, no nos afecta de la misma forma. Tenemos impactos diferenciados. Tenemos situaciones que generan que, si bien el cambio climático, como lo explicó María Angélica en una de las primeras sesiones,
es un problema global, porque afecta a toda la atmósfera, también implica impactos diferenciados en todo en este planeta, ¿no? Que van a tener muchas razones. Como país, por ejemplo, somos uno de los países más vulnerables al cambio climático, y es porque tenemos múltiples razones en que nuestros ecosistemas, por la diversidad riquísima que tenemos, también son más vulnerables. Pero no solamente como país, dentro del mismo país tenemos también impactos diferenciados. Y eso es lo que vamos a ver un poco en esta primera parte. Entonces, esta diapositiva que les voy a enseñar acá intenta contarles un poco cuáles son los factores que tienen relacionamiento con el impacto diferenciado, que son en verdad los biológicos, los socioculturales, que tienen además relación con los políticos, y los factores económicos. Pero yo les animo a que miremos esta diapositiva no como está, como que unidimensional, sino que miremos las conexiones, ¿no? Porque estos factores biológicos, socioculturales, económicos, están interconectados. Y es necesario mirarlos y reconocerlos. Entonces, acá tenemos algunos ejemplos que nos hacen ver cómo ciertos grupos de poblaciones son más vulnerables por estos factores. Por ejemplo, tenemos clarísimo que el embarazo aumenta la posibilidad de contraer enfermedades vectoriales, que eso genera una vulnerabilidad específica en las mujeres. También tenemos claro que en los factores socioculturales las mujeres y las niñas son las responsables de abastecer del recurso hídrico del agua en 8 de cada 10 familias que no cuentan con agua en su vivienda. Entonces, tenemos claro el rol de las niñas y de las mujeres en la gestión de recurso hídrico para subsistencia. Y por último, hay un ejemplo de los factores económicos, en donde podemos ver que las áreas urbanas, el 40% de estas áreas urbanas tienen hogares que los más pobres son encabezados por mujeres. Son 3 ejemplos que nos hacen ver cómo este impacto diferenciado tiene diferentes factores que están entrelazados, pero también que son factores históricos. Y esa es una cosa en la que es necesario hacer el acento. Estamos viendo que el cambio climático nos enfrenta a brechas históricas que se han construido socialmente y que no hemos atendido tempranamente. Y ahora con el cambio climático, estas brechas como que se ponen en negrilla, se hace un acento, se hacen más evidentes. Este impacto diferenciado nos hace preguntarnos algunas cosas. Y hay algunos estudios como este que les estamos compartiendo del Banco Mundial, que te permite acercarte, ¿no? Por ejemplo, este estudio del Banco Mundial que se hizo en más de 100 países, nos trae una pregunta. ¿En cuántos países tienen las mujeres los mismos derechos sobre la propiedad de acceso a la tierra que los hombres? Les pido que vayan pensando en su cabeza cuál es la respuesta correcta, la A, la B, la C o la D. Recordemos el universo. El estudio está en más de 100 países. ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta correcta? A ver, les dejo un ratito pensar. Y la respuesta es en 28. O sea, en más de 100 países, solo en 28 de ellos, las mujeres tienen los mismos derechos a propiedad sobre los hombres. Esto es un hecho concreto que también nos hace ver una desigualdad permanente e histórica, ¿no? Y esa es una de las cosas en las que hay que mirar que generan el impacto diferenciado. Cuando hablamos de impacto diferenciado, tenemos que mirar a la sociedad no como lo que están viendo ustedes, algo binario, en un solo color, en que solamente se ven hombres y mujeres que existen, sino también hay que ver la diversidad. El cambio climático nos hace ver que en nuestras diferencias también generan desigualdades, ¿no? Y como algunos grupos poblacionales han sufrido discriminación más profunda que otros, estas desigualdades se hacen además equivalentes a elevar vulnerabilidad y a también generar que tengamos menos capacidades de fortalecernos para enfrentar las nuevas formas de tecnología que implica generar menos gases de efecto invernadero y poder enfrentar el cambio climático. Estas diferencias son múltiples. Y acá ustedes tienen una diversidad. Son múltiples por edad, por etnia, por situación económica, por discapacidad, por situación social. Entonces, no estamos hablando solamente de diferencias de sexo.
sino estamos hablando de una serie de desigualdades existentes. Y una serie de desigualdades que, si le queremos hacer un foco, las miramos en estas tres dimensiones. ¿Cuál es el rol? ¿Qué hacen y qué se esperan que hagan ciertos grupos poblacionales? El acceso a control. ¿Cómo generan estos recursos estos grupos? Y quién decide y cómo se decide. Son los tres espacios en los que podemos hacer un espacio de análisis para ver estas desigualdades. Y entonces ahí les pongo de ejemplo un estudio de Forest Trend, súper interesante, sobre la gestión de recursos hídricos, ¿no? En las juntas de usuarios de agua de espacios rurales. Este estudio, por ejemplo, deja claro que las mujeres se espera que gestionen el recurso hídrico en sus casas y en sus chacras. Y también se espera que ellas sean las que sean llamadas a buscar ese recurso hídrico cuando falta. Entonces ya tenemos roles y acceso a control. Pero sin embargo, en las juntas de usuarios de agua, ellas tienen la menor representación, tanto en los espacios directivos como en las presidencias. En el caso de las presidencias no llegan ni al 1%. Entonces, es bien interesante ver que ellas gestionan el agua, ellas en sus cuerpos llevan el peso de buscar el agua cuando falta, pero ellas no deciden. Esto nos permite también examinar cómo las desigualdades se hacen presentes y también nos vulneran frente al cambio climático. Y estas desigualdades no se dividen en dos. No es una binaridad la que existe, sino que podemos ver que cuando vemos el grupo de mujeres, hay mujeres en su diversidad. Las mujeres somos diversas per se. Y entonces, acá encontramos una lista que en verdad no recupera toda la diversidad de afroperuanas, indígenas, en zonas periféricas, con bajo grado de educación, adultas mayores y niñas, las mujeres trans y las mujeres en zonas rurales que tienen vulnerabilidades específicas, ¿no? Que se han construido también socialmente. Si agarramos un ejemplo, por ejemplo, las mujeres afroperuanas, sabemos que ellas presentan menores niveles de acceso que sus pares hombres en relación a educación y acceso al empleo. Educación y acceso al empleo, dos cosas que son vitales para enfrentar el cambio climático. Y el otro que encontramos es que cuando hay ausencia de datos, no se pueden generar políticas públicas que puedan cerrar las brechas. Entonces, la ausencia de datos también es parte de un Estado que ha invisibilizado a grupos poblacionales, y cuando tú invisibilizas una realidad, finalmente generas una violencia estructural, lo cual no te permite generar políticas que atiendan esas desigualdades, ¿no? Este ejemplo, por ejemplo, nos deja ver que esas mujeres van a tener mayor riesgo de exposición, mayor vulnerabilidad de desastres, menor capacidad adaptativa y menor acceso al el sector laboral que viene con todas las medidas de mitigación que se están generando. Entonces, con todo esto que les estoy contando del impacto diferenciado, es prudente sentarnos un ratito en lo que son las poblaciones en situación de vulnerabilidad. La vulnerabilidad social es una afectación integral. O sea, no te afecta en un solo aspecto de tu vida, sino en un conjunto. Y su existencia incrementa los efectos graves que se pueden generar, por ejemplo, con el cambio climático. En algunos grupos humanos eso es más evidente, como los pueblos indígenas o originarios, el pueblo afroperuano, niñas y adolescentes y mujeres. Y ahora en esta sesión nos vamos a centrar en conocer un poco cómo las brechas existentes les dejan mayor vulnerabilidad a estos grupos. Y es interesante que tenemos indicadores económicos, sociales, políticos y culturales que nos dejan ver estas diferencias existentes. Entonces, para hacer un pequeño repaso, por ejemplo, tenemos clarísimo que el porcentaje de la población en situación extrema, tenemos un gráfico a su izquierda, que pueden darse cuenta que el promedio nacional es del 4.7%, pero si yo hago un zoom en estas interseccionalidades que existen, me voy a dar cuenta que las personas de castellano urbano llegan al 1.1%, en cambio en castellano rural llegan al 17.2%. Y miren la brecha al nativo amazónico, que llega al 27.6%. Entonces, dentro de una situación como la pobreza extrema, hay también desigualdades y brechas que observar específicamente. Y ustedes lo pueden ver más claramente en el cuadro que le precede, que te habla de cómo la población en situación de pobreza extrema
según lengua materna y área de residencia, también están en diferentes posiciones. Esto es hablando de pobreza. Lo que vamos a hacer de acá para adelante, y ahí me van a acompañar Miguel y Pascuala, es contarles específicamente en estos grupos poblacionales cómo hay condiciones que generan situaciones de vulnerabilidad, y esto genera un impacto diferenciado frente al cambio climático. Y empezamos con las mujeres. ¿Qué implica ser mujer en este país? Implica, por ejemplo, que tenemos un acceso a recursos productivos desigual, ¿no? Las mujeres solo poseen el 21% del área agrícola, mientras que los hombres el 79%. Entonces hay una brecha ahí presente. También implica que en el espacio de áreas educativas también tenemos un alto nivel de analfabetismo, ¿no? Y, por ejemplo, esto afecta más a las mujeres que a los hombres, 3 veces más. Y el 26% de mujeres que desempeñan actividades agropecuarias no saben leer y escribir. Y esto es vital, ¿no? Y les hago un acento, porque si queremos trabajar adaptación y tenemos que cambiar las tecnologías y formas en las que hemos venido cosechando, produciendo, ese es el espacio donde tenemos que trabajar, y son esas mujeres que no tienen un alto nivel educativo y que tienen alfabetismo las que van a tener que ser las destinatarias de todos estos procesos de capacitación, ¿no? 2 puntos más. Primero, la inclusión financiera. Y acá podemos ver que las mujeres poseen una cuenta de ahorros, el 59% poseen una cuenta de ahorros, frente al 74% que son los hombres. Y por último, una brecha, además, actual, que es el acceso al Internet, que es algo que pocas veces hemos hablado, ¿no? Las mujeres rurales tienen una brecha digital mayor que las urbanas, del 44%, ¿no? Esto es grave, porque esta es la forma de comunicarnos actual, y en verdad hay una brecha que hace que esta comunicación no sea eficiente, ¿no? Y no solamente comunicarnos, sino acceder a servicios del Estado. Ahora vamos a pasar, después de ver el qué implica esa mujer, vamos a pasar a ver qué implica ser indígena. La población indígena en el Perú, que se autoidentifican indígenas, son aproximadamente 4 millones. Y ahí existen varios pueblos indígenas que están más presentes que otros en cantidad, pero sin embargo la diversidad cultural y la diversidad geográfica en la que se asientan tiene grandes espacios, ¿no? Por ejemplo, es bien interesante ver, y acá no lo van a ver en el gráfico, sino que la distribución, por ejemplo, del pueblo aymara es casi en todas las zonas del Perú. Esto es bien interesante para ver también cómo trabajamos con este espacio. Si nos vamos un poquito más allá, vemos que si ya vemos temas de cambio climático, como los bosques y la degradación, que es el primer driver, es el primer motor de cambio climático, ahí podemos ver que la población amazónica, que depende de la agricultura y los servicios ecosistémicos, se ven afectados en los últimos más de 10 años por inundaciones que se vienen registrando en la zona de la Amazonía. Y eso es un dato que, por ejemplo, lo estamos recogiendo del Plan Nacional de Adaptación. Y 2 últimas cosas de ver pueblos indígenas, para antes de pasar al pueblo peruano, es el tema de salud. Primero, hay que ver que las zonas donde hay friajes y heladas son zonas habitadas casi al 24.9% por población que se autoidentifica como pueblo indígena u originario. Y por último, para ver otra situación específica sobre la gestión del uso del agua, acá quiero contarles algo que no está ahí. Primero les cuento lo que está ahí, ¿no? Las poblaciones indígenas dependen del agua para sus sistemas productivos y medios de vida, y 30% de la población agrícola son mujeres. Pero algo importante también de los pueblos indígenas es que, por ejemplo, poseen saberes ancestrales que nos permiten enfrentar el cambio climático con acciones concretas. Es así que una de las medidas de adaptación es la siembra y cosecha de agua. Esta medida nos permite, además, trabajarla en varios lugares del país, tanto así que hemos tenido una experiencia de poder trasladar esta medida a Costa Rica. Ha habido un proyecto con AIDER muy interesante que ha hecho que esta saber ancestral se ha trasladado para poder enfrentar uno de los grandes impactos del cambio climático, que es la ausencia de agua en las ciudades rurales y urbanas, ¿no? Esto, y acá quiero cerrar con la parte de cuáles son las situaciones que ponen en específica vulnerabilidad
a los pueblos indígenas, y ahora le doy pase a Miguel, primero, para que nos cuente un poco sobre el pueblo afroperuano, y después a Pascuala para que nos cuente sobre niñas, niños y adolescentes. Miguel. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Me confirman por ahí, Jenny, si es que logras oírme, por favor. Sí, Miguel, todo correcto. Perfecto. ¿Cómo están? Buenas tardes. Este segmento quisiéramos contarles un poco más del pueblo afroperuano. Hay que partir definiendo un poco qué implica el pueblo afroperuano. El pueblo afroperuano es un colectivo humano que desciende de la población africana introducida al territorio peruano durante la colonia como consecuencia de la esclavitud, que al igual que los pueblos indígenas también cuenta con conocimientos tradicionales y que también pueden aportar a la lucha contra el cambio climático de la misma forma. Entonces, conociendo un poco más de la población afroperuana, reúne un total de cerca del 4% de la población total del Perú, según la encuesta nacional del 2017 del INEI. Asimismo, sus habitantes se concentran principalmente en las regiones de Lima, como pueden ver en el gráfico, en Piura, en La Libertad, en Lambayeque, principalmente en la costa del Perú. Y el mismo censo destaca que la población afroperuana, el 83% es una población urbana y un importante porcentaje es rural, en este caso casi el 17%. Asimismo, al igual que otras poblaciones en situación de vulnerabilidad, el pueblo afroperuano también enfrenta ciertas brechas sociales que aún persisten, ¿no? Por ejemplo, en nivel educativo, niñas, niños de 12 a 13 años, solo el 80% logra culminar la primaria, a diferencia del promedio nacional, que es el 87%, ¿no? A nivel secundaria, jóvenes de entre 17 y 18 años, solo el 61% de afroperuanos logran culminar la secundaria frente al 72% del promedio nacional. Asimismo, a nivel universitario, como podemos ver, solo el 11.5% accede a educación universitaria, a diferencia del promedio nacional que llega casi al 20%. Otras brechas importantes que hay que destacar es, por ejemplo, a nivel laboral. Solo el 5.7% de afroperuanos encuestados en el último encuesta nacional de hogares, solo el 5.7% dice desempeñarse como profesional o intelectual, a diferencia del promedio nacional, que es el 12%. Asimismo, el 18.3% tiene un empleo formal, ¿no? A diferencia del nivel nacional, que llega a 27.5%. Por el lado de ocupaciones elementales, el 27%, solo el 27%, el 27% de afroperuanos encuestados o que se autoidentifican como afroperuanos mencionan que se desempeñan a ocupaciones elementales, a diferencia de la escala nacional, que es un 19%. Y a nivel salarial, ahí también hay otras brechas importantes con respecto a la mayoría de población. Como pueden ver en la gráfica, la encuesta del 2017, la encuesta nacional de hogares del 2017 menciona que el promedio mensual que gana un afroperuano o una afroperuana es de 1.000 soles, a diferencia de 1.376, que es lo que gana un peruano común, un promedio nacional, ¿no? Asimismo, vemos la situación de pobreza. Resulta que el 33% de afroperuanos es pobre, vive en situación de pobreza, a diferencia del 21% a nivel nacional. Y un par de datos más que creo que destacan un poco las brechas que hasta ahora persisten en la población afroperuana.
por ejemplo, a nivel de discriminación. El 60% de la población afroperuana se siente discriminada o muy discriminada por su color de piel, por sus rasgos faciales, por su físico y porque se les asocia con la delincuencia. Y a nivel de violencia, ahí también tenemos otra gran brecha. Las mujeres afroperuanas, 12% de mujeres afroperuanas han sufrido violencia física en los últimos 12 meses frente al 10% del promedio nacional. Y en cuanto a violencia sexual, la cifra es casi el doble al promedio nacional. El promedio nacional es del 2.6% y en cuanto a mujeres afroperuanas, el 4.8%. ¿Por qué es importante resaltar estos datos, estas brechas sociales que existen? Es porque, por ejemplo, el informe del 2014 del IPCC, que es el Grupo Intergubernamental de las Naciones Unidas, que revisan cada cierto tiempo información relacionada a cambio climático, menciona que aquellas poblaciones que están en situación de vulnerabilidad, tanto a nivel económico, social, cultural u otras, son especialmente vulnerables al cambio climático, ya que su capacidad de adaptación se disminuye, se ve sesgada por las brechas sociales, ¿no? Otros datos interesantes que podemos ver, les recomiendo revisar el sexto informe del IPCC, que salió en el 2021, ¿no? Que relaciona en que la frecuencia de fenómenos extremos debido a la actividad humana y debido a la emisión de gases de efecto invernadero van a aumentar. Fenómenos extremos como el fenómeno del Niño, ¿no? Recuerdan, el fenómeno del Niño principalmente afectó a la zona costera del Perú. Si ustedes ven en la gráfica, toda esta zona roja que aparece aquí es la zona que afectó el último fenómeno del Niño. Pero si esto lo cruzamos con dónde están asentadas las principales comunidades afroperuanas, que están de color azul con el mapa, hay una relación directa, ¿no? Entonces, el impacto diferenciado del pueblo afroperuano con respecto a otras poblaciones es importante, es directa, hay una relación directa entre el cambio climático y pueblo afroperuano. Un dato más que es importante resaltar también, por ejemplo, en el centro poblado de Capote, que está dentro en el distrito de Pixi, en la región Lambayeque, en la provincia de Chiclayo, se hizo una evaluación de riesgos, ¿no? Normalmente esto lo hace CENEPRED. Y bueno, ¿qué dice CENEPRED? Bueno, que en esta localidad, si es que se llegaran a dar lluvias intensas, es decir, se logre una inundación pluvial, van a haber pérdidas hasta de 5 millones. Así también en cuanto a tolerancia, en esta localidad, que es principalmente afroperuana, la tolerancia de esta localidad es inaceptable y por lo que recomiendan acciones inmediatas y prioritarias. Asimismo, se identificó que el nivel de riesgo era muy alto para el centro poblado de Capote. Insisto, el centro poblado de Capote es principalmente afroperuano, ¿no? Entonces, a lo que vamos con esto es que las poblaciones son vulnerables por las propias brechas sociales, son vulnerables al impacto del cambio climático y en este caso de la población afroperuana. Muchas gracias. Le doy pase a Pascuala. ¿Cómo estás? Buenas tardes con todos y todas, ¿cómo están? Voy a compartir mi pantalla para que ya puedan ver. Yo les voy a hablar sobre el impacto diferenciado de niñas, niños y adolescentes y también el impacto diferenciado que tienen jóvenes frente al cambio climático. Antes de empezar, me gustaría mostrarles un momento para... Sí, me gustaría mostrarles esta diapositiva en la que se ve un poco la pirámide de población en el Perú. Este es para el año 2020 y nos habla un poco acerca de cómo está distribuida la población en el Perú. Y para el 2019, la población de niñas, niños y adolescentes era de 9.652.000 niñas, niños y adolescentes. Y esto representaba el 29,5% de la población total peruana. Esto implica que los niños, niñas y adolescentes de ese periodo, al 2050 van a tener entre 29 y 46 años.
En un estudio realizado por la UNICEF, que se llama el Índice de Riesgo Climático en Infancia, que está basado en dos componentes, que son, por un lado, la exposición a los riesgos, perturbaciones y tensiones climáticas y del medio ambiente, y por otro lado, la vulnerabilidad de la infancia, tomando en consideración la salud, la educación, el grado de saneamiento, la pobreza de activos de comunicación y protección social. Tenemos datos bastante preocupantes acerca de esta población. Por un lado, es el hecho de que los niños, niñas y adolescentes son físicamente más vulnerables y tienen menos capacidad para soportar y sobrevivir a fenómenos meteorológicos extremos. Es decir, un niño, niña o adolescente que pase por una ola de calor va a tener menos oportunidades de soportar y sobrevivir ante esos tipos de fenómenos. Por otro lado, corren un mayor riesgo que los adultos a morir a consecuencias de enfermedades que probablemente resultarían agravadas por el cambio climático, como son la malaria y el dengue, que en situaciones de inundaciones, ya sea fluviales o inundaciones costeras, se pueden ver exacerbadas al haber mayor cantidad de disponibilidad de agua. Y por otro lado, al ser niños, niñas y adolescentes, tienen toda una vida por delante. Eso implica que las deprivaciones que tengan derivadas del clima y la degradación ambiental en una edad muy, muy temprana tengan consecuencias negativas en su vida debido a la pérdida de oportunidades. Este estudio también nos trae, como les decía, datos bastante preocupantes. No sé si ustedes tienen ahijados, tienen sobrinos, primos o hijos o hijas que sean menores de 18 años, pero pensando en esta población, los datos que nos muestra este estudio nos hablan acerca de que en el caso de inundaciones costeras, 240 millones de niños y niñas están muy expuestos a ese tipo de inundaciones. Por otro lado, en inundaciones fluviales, 330 millones de niñas, niños están expuestos a este tipo de fenómenos. En el caso de enfermedades por vectores, 600 millones de niñas y niños están muy expuestos a este tipo de enfermedades. En el caso de las olas de calor, 820 millones de niñas y niños a nivel mundial están muy expuestos a las olas de calor. Por otro lado, 920 millones de niñas y niños están muy expuestos a la escasez de agua. Y en el caso de los recién nacidos, nos habla de que las y los recién nacidos son 2.8 veces más probables son más probables de pasar por pérdidas de cosechas, son 2.6 veces más probables de pasar por sequías, pasar por inundaciones de ríos, y son 6.8 veces más probables de que ellos y ellas pasen por olas de calor durante sus vidas que las personas que nacieron en 1960. Esto nos lleva a pensar que, a pesar de que ningún niño o niña es responsable por el aumento de la temperatura a nivel global, ellos y ellas van a sufrir acerca de las consecuencias del cambio climático y también de otro tipo de consecuencias que pueden llevar en la pérdida de los ecosistemas en los que viven y también la pérdida de los medios de vida a los que están acostumbrados, lo que puede llevar a problemas como la migración, la continuidad en la educación o los planes de vida que tenían inicialmente. Ahora, pasando a hablar acerca de jóvenes, también pensemos en esta pirámide de población. Creo que es súper importante para que veamos que tal vez como adultos o adultas estamos en un lado de la población y en algunos años vamos a ser personas mayores, pero en cambio jóvenes como yo estamos aún en una edad en la que estamos insertándonos a un mercado laboral de una manera también diferenciada. En el 2017, las y los jóvenes representaban el 25.2% de la población total peruana y la tercera parte de la población en edad de trabajar. Eso implica que hay algunas brechas que existen entre jóvenes urbanos y jóvenes rurales, de las cuales vamos a hablar. ¿Qué implica ser joven en el Perú? Según el Informe Nacional de Juventudes, entre el 2018 y el 2019, el 61% de la PEA joven se encuentra trabajando. Sin embargo, los jóvenes tienen una tasa de desempleo 4 veces mayor que los adultos. En el caso de salud, el 25% de personas jóvenes presentan algún tipo de enfermedad crónica, ya sea artritis, hipertensión, asma, reumatismo, diabetes, tuberculosis, VIH, colesterol, entre otras. En relación a la violencia, el 46% de jóvenes del grupo de víctimas de feminicidio está conformado por mujeres jóvenes entre 18 y 29 años. Y en relación a la participación ciudadana, solo el 14.8% del total de autoridades electas a nivel regional, provincial y distrital son personas jóvenes, lo que implica que como jóvenes tenemos muchas desventajas en relación o a diferencia de nuestros pares adultos, y por otro lado tenemos muy poca participación e incidencia dentro de políticas públicas al no vernos representados dentro de las autoridades electas a nivel regional, provincial y distrital. Y haciendo ya como un zoom en los jóvenes rurales,
vemos que 1,4 millones de jóvenes viven en zonas rurales. A diferencia de sus pares urbanos, tienen 2 años menos de estudio, tienen un limitado acceso a tecnología, asistencia técnica en el campo y tienen un ingreso laboral menor, y esto se refiere a un 27% respecto a las personas adultas. Por otro lado, el 80% de jóvenes empleados viven o están dentro de un empleo informal. Y esto lleva, estas, como les digo, condiciones llevan a que muchos y muchas jóvenes tengan que emigrar de zonas rurales a zonas urbanas en búsqueda de mejores oportunidades. Si pensamos en cuestiones como la seguridad y soberanía alimentaria, si el campo en este momento es un campo bastante adulto, lo que lleva a que si jóvenes, tanto mujeres como varones, migren a la ciudad, también lleva mucha inseguridad alimentaria al pensar también de qué manera se va a cultivar este campo en el futuro, si jóvenes no pueden seguir trabajando en el campo al no tener oportunidades adecuadas, y también nos lleva a pensar en de qué manera, al tener esas condiciones, a diferencia de los adultos, nos están brindando un acceso adecuado para poder desarrollarnos en el día a día. Y si pensamos en todo lo anterior por lo cual tanto niñas, niños y adolescentes y los jóvenes pasamos, hay un término que creo que surge a la luz, que es la ecoansiedad, que puede ser algo que muchos o muchos de nosotros y nosotras hemos pasado y no le habíamos puesto un nombre al respecto. Y la ecoansiedad es el temor crónico a sufrir un catarsis ambiental que se produce al observar el impacto aparente y irrevocable del cambio climático y la preocupación asociada por el futuro de uno mismo y de las próximas generaciones. Esto implica que tengamos ciertos pensamientos que nos hacen pensar acerca del futuro y pensar que probablemente las condiciones de vida que tenemos actualmente ya no existan en algunos años. Yo el 2050 voy a tener 53 años y probablemente no voy a tener acceso a agua como tengo ahora, y si decido en algún momento tener hijos o hijas, ellos y ellas van a sufrir muchos más peligros de los que yo he vivido en mi infancia. Entonces, pensar en eso lleva a que hayan, y muchos y muchas jóvenes sufran de problemas relacionados a la ansiedad. Y en una encuesta realizada por la Universidad de Bath en Inglaterra, en conjunto con la Universidad de Stanford y la Universidad de Helsinki, que fue desarrollada a 10.000 jóvenes en 10 países, nos hablan de, dentro de los resultados, que el 75% dijo que para ellos y ellas el futuro es aterrador. Para el 65% de estos 10.000 jóvenes creen que sus gobiernos están fallando a los jóvenes al no actuar ante el cambio climático. El 86% dijo que las personas fallan en cuidar el planeta. El 55% dijo que tendrán menos oportunidades que sus padres y el 39% dijo que duda en tener o sí o no hijos. Lo que nos lleva a pensar en qué estamos haciendo nosotros y nosotras para cuidar y hacer frente al cambio climático en este momento. Gracias y creo que eso es por hoy. En relación a los impactos diferenciados que tienen las poblaciones en específico, ya sea el pueblo afroperuano, pueblo indígena y originario, jóvenes, niñas, niños, adolescentes y mujeres en su diversidad en todo el territorio. Disculpen, ya terminó. Disculpe, ¿terminaron? Doctora Pascuala. Sí, Jenny, muchas gracias. Creo que por último, si quieren ver el índice de riesgo climático, me parece que le han pasado por el chat si quieren verlo a mayor profundidad y conocer más al respecto. Muchas gracias. Nuevamente agradecer a la doctora Jessica, a la doctora Pascuala y al doctor Miguel. Tenemos algunas preguntas para ellos. Primeramente me están haciendo acá una consulta para la doctora Pascuala. Nos dicen, ¿cuál es el rango de edad para que los peruanos sean considerados jóvenes? ¿Nos puede describir a qué se deben estos resultados? Sí, el rango que se considera jóvenes dentro de la política nacional de la juventud que elabora la Secretaría Nacional de Juventudes está entre 18 y 29 años y UNICEF considera jóvenes dentro del rango de 15 y 29 años. Y en relación a, ¿me puedes repetir por favor la segunda pregunta?
¿Nos puede describir a qué se deben estos resultados? Sí, voy a volver a compartir mi pantalla para que puedan tener. El índice de riesgo climático toma, como les decía, dos componentes en específico. Por un lado está la exposición a riesgos, perturbaciones, tensiones climáticas y medio ambiente, que toma en consideración la escasez de agua, inundaciones fluviales, inundaciones costeras, ciclones tropicales, enfermedades transmitidas por vectores como pueden ser la fiebre amarilla, el dengue, olas de calor, contaminación del aire, contaminación del suelo y del agua. Y por otro lado toma en consideración la vulnerabilidad del infante, es decir, la edad en que niños y adolescentes se encuentran y cuál es su desarrollo dentro de esas edades. Por decir, en salud y nutrición infantil, un niño o niña que a los 5 años no ha sido bien alimentado puede sufrir anemia, y esto lleva también a que su desarrollo cognitivo se vea en riesgo. En el tema de educación, agua, saneamiento e higiene, y por último toma también en consideración la pobreza, activos de comunicación y protección social. Muchas gracias, doctora. Muy interesante su exposición. Vamos a hacer ahora la consulta a la doctora Jessica. Nos dicen, por favor, ¿nos puede comentar otros ejemplos de medidas de adaptación relacionadas a saberes ancestrales, aparte de la siembra y cosecha del agua? Sí, primero les quiero comentar que espero que en los próximos meses, antes que termine el año, desde el Ministerio del Ambiente, con el Ministerio de Cultura y con la Plataforma de los Pueblos Indígenas, podamos compartirles un documento que es un listado de medidas de adaptación y mitigación en las que se evidencian el rol y cómo se expresan los saberes ancestrales de los pueblos indígenas, y solamente como para poderles meter la curiosidad de que cuando salga el documento lo quieran revisar. Este documento, por ejemplo, te deja claro que de casi de las medidas de adaptación y mitigación, tú tienes presencia de los pueblos indígenas en muchas de ellas, ¿no? Y para ponerles un ejemplo más allá del simple cosecha de agua, me parece interesante hablar del manejo de cochas, la creación de estanques, de toda la parte de la siembra de las hierbas para almacenar agua, de la evapotranspiración, perdón. Los ríos voladores y los cuidados de cabecera de cuenca son parte de los conocimientos que hemos recogido de los pueblos indígenas, que vienen siendo parte de las medidas de adaptación y mitigación. Es bastante largo el documento, bueno, está bien bonito, pero espero compartírselos porque además ahí, cuando ese documento ustedes lo pueden tener en sus manos, van a darse cuenta que no solamente se trata de esas medidas específicas, sino se trata de un valor ancestral, yo creo que para mí invaluable, que es el entender la cosmovisión del cuidado del ecosistema y también la mirada integral del territorio que tienen los pueblos indígenas, ¿no? Eso para completar. Gracias. Muchas gracias. Y acá tenemos otra consulta también para usted, doctora. ¿Cuál es la población más vulnerable dentro de los factores mencionados a causa del cambio climático? Doctora, gracias. Gracias. Justo la interseccionalidad nos enseña que no hay una respuesta correcta, ¿no? De que en cada territorio vamos a encontrar una población específicamente que va a ser más vulnerable que otra. Entonces, no podemos decir que las mujeres indígenas que viven en Huancavelica son más vulnerables que aquellas mujeres indígenas que viven en Nieva. No lo vamos a poder decir, ¿no? Una de las cosas que es interesante de los enfoques transversales es que nos enseñan a no cuantitivizar las cosas, sino a verlas en su espectro integral y complejo, ¿no? Entonces, lo que creo que le podría ser la respuesta, que justo la vi para Yosanira, es que en verdad la intersección de las vulnerabilidades es que hace que una población sea más vulnerable que otra. Entonces, si tú encuentras una mujer, yo soy una mujer, pero vivo en un espacio urbano, por lo tanto, mi nivel de vulnerabilidad va bajando. Tengo una serie de privilegios y eso hace que se arroja mi nivel de vulnerabilidad. Pero, sin embargo, otra mujer que cumple la primera variable, que viva en un espacio rural, que su lengua de origen sea aymara, ahí en la suma de las variables se incrementa la vulnerabilidad. Y eso es justo lo que queríamos compartirles con esta mirada bastante amplia de grupos poblacionales que obviamente el tiempo no nos iba a alcanzar de poder entrar a cada una a profundidad. Gracias. muy bien, muchas gracias, doctora Jessica. Espero que con esas respuestas hayan quedado en claro todas sus inquietudes.
Vamos ahora a dar inicio al segundo segmento, en que consiste en la incorporación de enfoques transversales en gestión integral del cambio climático. Bueno, le damos de nuevo la bienvenida, porque nos sigue acompañando la doctora Jessica Huertas, del Ministerio de Ambiente. Le cedo entonces la palabra para que pueda expresar la segunda sesión. Segundo segmento. Gracias. Ahora la idea es un poco revisar, ya les hemos contado a ustedes qué es un impacto diferenciado, qué condiciones históricas además y sociales generan estas desigualdades. Y ahora es importante decirles que el Ministerio del Ambiente es consciente de estas desigualdades y por lo tanto hay una respuesta. Hay una respuesta primero que les queremos compartir, que es normativa, y la otra que ya tiene que ver con la operatividad, ¿no? Cómo se ve en el terreno. Entonces, vamos a ver el marco normativo que se ha previsto para la incorporación de enfoques transversales. Lo primero que queríamos mencionarles y que tiene que ver con lo que les estábamos contando hace un ratito, es que nuestra incorporación de enfoque es una mirada interseccional. Vemos 3 enfoques para trabajar cambio climático: el de género, el intergeneracional y el intercultural. Y si hacemos un recuerdo con lo que les acabamos de contar, ustedes han podido ver estas 3 brechas y graficadas y compartidas por mis colegas. Estos 3 enfoques tienen una mirada interseccional porque nos permiten una acción integral del Estado. El Estado, la idea es que pueda aplicar sus políticas climáticas, pero no que sean ajenas de ninguna manera a las políticas sociales, sino que en verdad se complementen. Porque si se complementan, vamos a poder reducir desigualdades, que es el fin último, ¿no? Reducir desigualdades. Y en esa mirada, en esto que les estoy contando, nace todo un proceso en la Ley Marco y el reglamento, y hace que el reglamento de la Ley Marco sobre Cambio Climático tenga un concepto de gestión integral, que lo tienen ustedes en sus pantallas, ¿no? La gestión integral del cambio climático, entonces, es, en el marco del reglamento, un proceso de planificación participativa, transparente e inclusiva, que está en todo el círculo de diseño de la política, ¿sí? Es decir, desde que comienzo a pensar en la política, a la ejecución, monitoreo y evaluación, transporte y difusión, en todo el ciclo. Y lo que busca asegurar en esta implementación es que estén integrados los 3 enfoques transversales: género, interculturalidad e intergeneracional, y que tenga un proceso multisectorial. Todos los actores acá tienen un rol, no solamente el Ministerio del Ambiente. Multiactor, no solamente el Estado tiene que actuar para enfrentar el cambio climático, sino también los actores no estatales. Y multinivel, en el Estado tenemos el nivel central, el nivel regional y el nivel local. Y los 3 niveles tienen que trabajar. El marco normativo tiene esta claridad en el concepto, pero además tú puedes encontrar los enfoques transversales en varias partes del reglamento. En el concepto que ya hemos revisado, en las medidas de adaptación y mitigación, es más, en las medidas de adaptación están las consideraciones del reglamento, que si corresponde puedes poner un indicador de género, de enfoques transversales en las medidas de adaptación. En toda la parte de educación frente al cambio climático, hay toda una sección. En toda la parte de acceso a la información y participación ciudadana, también está en investigación científica y desarrollo de tecnología, ya lleva un acento, porque en ese capítulo, en ese título del reglamento, ustedes van a poder encontrar que dentro de lo que es investigación científica, hay un reconocimiento a los saberes ancestrales, y además esta función de incorporar estos 3 enfoques, no solamente función del MINAM, sino de todas las autoridades sectoriales y regionales, ¿no? Y acá un paréntesis que no está en la diapositiva, pero es bueno contarles que ese trabajo no lo viene haciendo solamente el Ministerio del Ambiente. Tenemos un compromiso decidido y permanente del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y del Ministerio de Cultura, así como del Ministerio de Educación, para poder implementar estos enfoques. Esta norma, además, el reglamento de la ley marco, genera espacios de gobernanza que también cumplen con la inclusión de estos enfoques, y se los voy a compartir. Listo. El marco institucional tiene 3 espacios de gobernanza, que ya lo han visto ustedes con María Angélica, si no me equivoco. Y el primero es la Comisión de Alto Nivel, donde están todos los sectores, o sea, 14 ministerios. Ahí está incluido el MIDIS, el Ministerio de la Mujer
y el Ministerio de Educación y el Ministerio de Cultura, son ministerios transversales. Además está CEPLAN, está la Asociación Nacional de Gobiernos Regionales del Perú y la Asociación de Municipalidades del Perú. Bueno, y este espacio es de alto nivel y busca proponer las medidas de adaptación y mitigación. Después está la Comisión Nacional sobre Cambio Climático. Este es el espacio de gobernanza más antiguo que tenemos, que además ha tenido un proceso de adecuación bien interesante, en verdad. Ha venido de tener la presencia de actores estatales y no estatales, pero de forma, digamos, dispareja, ¿no? Habían 3 actores no estatales, 5 o 6 estatales, y entonces siempre se ha mantenido así como una brecha. Pero ahorita la Comisión Nacional sobre el Cambio Climático tiene una paridad de votos, o sea, hay igualdad de votos en el Estado e igualdad de votos en los actores no estatales, que es lo primero más importante de este espacio. Y lo segundo es contarles que esta Comisión Nacional sobre el Cambio Climático desde este año integra grupos poblacionales que no estaban antes, como el pueblo peruano, mujeres, jóvenes, academia, que recién nos vienen acompañando en este espacio. Y por último, el tercer espacio de gobernanza es la plataforma de los pueblos indígenas para enfrentar el cambio climático. Esto me parece interesante contarles de que es un resultado del proceso de consulta previa, ¿sí? Que hubo de la Ley Marco sobre Cambio Climático. Este resultado del proceso de consulta previa logró generar este espacio, que es la plataforma de pueblos, que es creado bajo normativa nacional del Estado, y que tiene un principio, y acá hay un cruce del enfoque intercultural y el enfoque de género, por eso hago ese acento, que esta plataforma es el primer espacio reconocido normativamente que prevé el principio de paridad en la representación de los pueblos indígenas. Y fue un pedido de los mismos pueblos indígenas que este espacio tuviera e incorporara el principio de paridad. Es decir, para quienes no conocen lo que es paridad, hay igual de representación en mujeres y hombres indígenas en la plataforma. Este espacio de la plataforma realiza propuestas de medidas de adaptación y mitigación al cambio climático, y también está presente la plataforma en los otros 2 espacios, ¿no? Puede tener una relación y presentar propuestas a la Comisión de Alto Nivel, como a la Comisión Nacional sobre el Cambio Climático. Entonces, estos 3 espacios de gobernanza hacen seguimiento, toman decisiones y definen las medidas de adaptación y mitigación que después se convierten en las metas de las CNDCs. Pero dentro del marco normativo también hay que ver 2 cosas más, ¿no? Hemos visto, digamos, la norma marco, que es la ley y el reglamento, y ahora les vamos a invitar a hacer un pequeño zoom a un documento que espero que ustedes puedan leer, que es el Plan Nacional de Adaptación, que ha sido publicado este año, y que incorpora los enfoques transversales con una mirada interseccional bien interesante, ¿no? Porque reconoce el impacto diferenciado. Disculpen porque acá tengo un problema de un gato, ahí está. Reconoce el impacto diferenciado en mujeres, jóvenes, niñas, niños, adolescentes, conceptualiza los enfoques, pero también cruza, y ahí está, si hay alguien del MINF aquí, sabe el trabajo que eso nos ha implicado, llega a cruzar 2 ideas, ¿no? Conceptualiza el trabajo no remunerado, que es un concepto que está en la Política Nacional de Igualdad de Género, por ejemplo, y que además en donde hay una brecha clara de desigualdad, y también reconoce un impacto y la vulnerabilidad que se produce en las mujeres. Vale decir, para cerrar con el Plan Nacional de Adaptación, que este es el primer documento de cambio climático que evidencia el impacto diferenciado que vive el pueblo afroperuano. Eso me parece súper importante porque además no se logró así de la nada, sino que se logró con un trabajo sostenido del grupo del pueblo afroperuano, el grupo de trabajo del pueblo afroperuano y el Ministerio de Cultura, ¿no? Y entonces ahora para hacer un link, y les voy a hacer un link, que es algo que intentamos hacer por una cuestión de eficiencia del Ministerio de Ambiente con otros ministerios, les vamos a hacer un ejemplo de cómo estas políticas climáticas se relacionan con el enfoque de género. Es un ejemplo, también podríamos hacer lo mismo con políticas de cultura o de juventud, pero ustedes pueden ver que la Ley Marco sobre Cambio Climático y la Ley de Igualdad de Oportunidades están digamos, en los bordes, haciendo el marco, y después tienen a políticas que ya vienen a implementar, ¿no? Que vienen a dar metas específicas, como la Estrategia Nacional de Cambio Climático, la Política Nacional de Igualdad de Género, el Plan Nacional de Adaptación. Y dentro de esto, tenemos desde el MINP los lineamientos de transversalización de enfoque de género,
lo que más se necesita para trabajar género es asistencia técnica y fortalecimiento de capacidades, porque estamos construyendo aprendizajes que se han trasladado en grandes periodos de vida. Y también estamos haciendo el plan de acción de género y cambio climático, que ya existe desde 2016, pero para poder operativizarlo, que los vamos a encontrar en un ratito, hay 3 dimensiones y 7 prácticas que se están desarrollando una guía de transversalización y también un sistema de retroalimentación que también estamos desarrollando. Y esto de aquí, la idea es que pueda articularse con un mecanismo que ya existe, que está dentro del Ministerio de la Mujer. El Ministerio de la Mujer tiene un decreto supremo que anima a los sectores y a los gobiernos regionales a crear mecanismos de igualdad de género. Y entonces la idea es, si ustedes ven, articular lo que venimos haciendo el Estado de diferentes ministerios para poder hacer acciones, pero también recoger información. Y es por eso que esos mecanismos de igualdad de género nos van a permitir recoger información. Y todo esto que les he contado, que está en la política, y que está en documentos además bastante amplios, la idea es comenzar a pensar cómo está en el territorio, cómo hemos llegado a aplicar esto que queda escrito en toda la operativización. Y en este momento ya estamos en un momento de poder explicar cómo está en toda la gestión integral de cambio climático y no solo en las NDCs. Y eso es lo que le vamos a venir a contar en este instante. Primero contarles que la forma de incorporar es a través de 3 dimensiones, ¿sí? 7 prácticas y múltiples acciones afirmativas. ¿Qué significa estas 3 dimensiones? Comenzamos con las 3 dimensiones, ¿sí? La primera dimensión, la que tienen arriba, de verde, es la de marco normativo institucional. ¿Qué significa? Que sabemos que desde el cambio climático se van a tener que generar una serie de normativas técnicas complementarias, ¿sí? Que se van a tener que actualizar o que se van a tener que generar. Entonces la propuesta es que estas normativas se construyan, pero que siempre esté presente en los enfoques transversales, en el documento. Pero la idea es que no solamente el documento lo tenga, o sea, que el papel lo tenga, si lo queremos poner en modo simple, sino que la construcción sea participativa, tal cual lo dice el reglamento de la Ley Marco sobre el Cambio Climático, y que esta construcción tenga la presencia y las voces de las diferentes poblaciones que hemos venido observando, ¿no? Esa es la primera dimensión, y yo creo que un buen ejemplo de la primera dimensión ha sido la consulta previa y el proceso de reglamento, que ha implicado un tiempo mayor, probablemente del que se tenía previsto desde el inicio, pero generó un reglamento que recoge muchas voces y que te permite mejorar la gestión integral y la aplicación de políticas públicas en el país. Cerrando con la primera dimensión, me voy a la segunda. Esta ya tiene una relación directa con las NDCs, y es que aquí lo que buscamos es que los enfoques transversales estén en las medidas de mitigación y adaptación. Y para eso se siguen 4 pasos específicos. Primero, y es algo que probablemente ha sido bien repetitiva, lo que buscamos es que estén articuladas las políticas. Que una medida de mitigación o de adaptación contribuya al cumplimiento, por ejemplo, de la Política Nacional de Transversalización del Enfoque Intercultural, de la Política Nacional de Juventud, del Plan de Acción de Infancia y Adolescencia, de la Política Nacional de Niñas y Adolescentes, que ha salido este año, del Plan de Acción de Género y Cambio Climático. Hay que articular políticas para contribuir a su logro. Eso es lo primero. Articulamos políticas. En segundo lugar, esto de articular políticas implica que tengamos que revisar las medidas y dar asistencia técnica a todos los sectores. Eso es algo que hacemos con el Ministerio de la Mujer y el Ministerio de Cultura, porque la idea es revisar medida por medida, hacer un intercambio, un diálogo, conocer las cadenas productivas en las que se van a implementar estas políticas, estas medidas, perdón, y así poder ver cuál es la mejor forma de incorporación de estos enfoques. Pero para incorporar los enfoques, no solamente, como les decía en la primera dimensión, es incorporarlos en el papel, sino que se puedan incorporar efectivamente. Y para eso están los últimos 2 pasos. El primero es generar capacidades. Esos enfoques, como hace un rato también les dije, son aprendizajes que nos han acompañado en la vida. Entonces hay cosas que tenemos que construir que son de largo aliento. Entonces es necesario generar capacidades. Pero no un curso, sino múltiples cursos y múltiples formas de aprendizaje y de
de construir aprendizajes. Eso implica también una guía para incorporar enfoques transversales que estamos haciendo y capacitaciones permanentes a todos los sectores y a los gobiernos regionales. Y el cuarto paso es que una vez que ya se están incorporando y se están implementando, podamos tener una herramienta que nos permita conocer cuáles son las buenas prácticas de lo que se ha hecho, cuáles son las prácticas que no han tenido tanta eficiencia y por lo tanto hay que mejorarlas. Y eso es una herramienta de retroalimentación, / monitoreo, que nos permite recoger lo avanzado y proponer mejoras. Esa es la segunda dimensión, la celeste. Y ahora me voy a la tercera dimensión de la gestión integral del cambio climático, que responde a algo que es la esencia de los enfoques transversales. Los enfoques transversales no existen por teoría, sino en respuesta a la evidencia. No nos podemos ver físicamente, pero probablemente muchas y muchos de ustedes están en diferentes regiones, están en diferentes distritos y tienen una historia diferente de mí. La diversidad está a nuestro costado, a través de la pantalla, en la calle. Y los enfoques transversales responden a esa diversidad. Y justo esta última dimensión busca que esa diversidad está presente en la gestión de las políticas públicas. Y esto, ya si me pongo normativa, responde al principio de gobernanza climática, la Ley Marco sobre Cambio Climático, que les animo a leer, ¿no? Entonces, para hacer que existan estos espacios organizados, que la población tenga una voz organizada y permanente, lo que estamos haciendo es asegurando que los diferentes grupos que les hemos conversado, del pueblo peruano, sindicatos, el sector privado, la academia, estén presentes en la Comisión Nacional sobre Cambio Climático, y que también cada uno de esos grupos desarrolle una hoja de ruta en donde se pueda identificar sus necesidades, sus intereses, qué acciones viene realizando para enfrentar el cambio climático. A veces, desde el Estado, desde el adultocentrismo, creemos que jóvenes o niños o niñas no pueden hacer ninguna medida de adaptación y mitigación, y se van a sorprender, por ejemplo, que cuando hace unos meses tuve un evento con niñas y niños, ellas y ellos me enseñaban perfectamente cómo hacer compost, mucho mejor que una persona adulta, ¿no? Entonces, es interesante cómo ellas y ellos sí pueden tener acciones climáticas, y la idea es que esta hoja de ruta nos permita visibilizarlas, fortalecerlas y difundirlas. Y además que esta hoja de ruta nos permita hacer que se junten las miradas y se intercambien. Por eso proponemos también que estos diferentes grupos tengan encuentros regionales y macrorregionales y nacionales que permitan construir una masa crítica sobre cambio climático. Entonces, esto que tienen ustedes en sus pantallas son las 3 dimensiones en las que estamos trabajando. Pero estas dimensiones tienen prácticas, cosas un poquito más el cómo. Y ahí vamos. Esto que tienen en sus pantallas son las 7 prácticas de transversalización. Si ustedes quieren mirarlas más a detalle, pueden encontrarlos en el informe del GTM-NDC, como en el reporte de actualización de las NDCs también las van a encontrar. Y son 7 prácticas que se pueden implementar en todas las dimensiones que hemos conversado. Primero, el lenguaje inclusivo. Esta práctica en verdad es una obligación del Estado. El Estado está obligado a reconocernos a todas y todos. Y por lo tanto el lenguaje inclusivo es una forma de reconocernos, ¿no? Es una obligación además por una ley. La Ley de Igualdad de Oportunidades te especifica esa cuestión del Estado, entonces lo hemos puesto como una práctica porque sabemos que es todo un proceso de largo aliento de ir comenzando a construir esa sociedad igualitaria y que respeta la diversidad. Entonces, por lo tanto, es una práctica que hemos previsto. La del lenguaje inclusivo, es la primera práctica. Y la más fácil, en verdad, aparentemente. La segunda práctica de transversalización es la de participación, que está muy ligada a la última que ustedes tienen en su pantalla, que es la de fortalecimiento de capacidades. La práctica de participación lo que busca es que cuando yo hago una medida de adaptación o mitigación, por ejemplo, considere que en esta medida participe las mujeres y hombres en su diversidad. Estamos dando un ejemplo del enfoque de género, ¿no? Entonces, yo si quiero asegurar la participación de las mujeres, voy a tener que ver que los horarios de participación de las mujeres en algunos espacios rurales, por ejemplo, son diferentes que la participación de los hombres. Entonces los horarios van a ser diferentes, las necesidades para lograr su atención permanente y efectiva también van a ser diferentes, y ahí, si yo quiero generar un alto grado de participación, voy a tener que generar acciones afirmativas
Y ahorita vamos a llegar al concepto de acciones afirmativas para contaros un poco de qué se trata. Pero, por ejemplo, lo interesante de la participación es que si tú generas acciones afirmativas, considerando la diversidad de la población a la que estás llegando, puedes lograr un alto grado de participación de grupos, por ejemplo, las mujeres, que no participaban muchos en procesos de consulta previa, ¿no? Este es un buen ejemplo de cómo una acción afirmativa garantiza la participación, que además tiene que ser participación informada, si no, no es participación en verdad, ¿no? Una tercera práctica es la de comunicación y sensibilización. Esto es bien interesante, y discúlpenme que me salga la psicología, pero a veces infravaloramos lo importante que son las palabras y las imágenes que vamos viendo. Y cómo estas palabras e imágenes construyen la psiquis, construyen el cómo yo represento a la sociedad. Entonces, si nosotras mejoramos las formas de comunicar y de sensibilizar acerca del cambio climático a las CNCs, si consideramos además los saberes ancestrales de las diferentes poblaciones, vamos a ser más eficientes. Les pongo un ejemplo de comunicación y sensibilización. Primero voy a hacer una pausa para pedirles al equipo que les pongan las pautas de comunicación y sensibilización que hemos realizado desde el Ministerio del Ambiente con el Ministerio de la Mujer y el Ministerio de Cultura. Hemos generado unas pautas que pueden ayudar de una forma muy práctica a que se consideren los enfoques transversales en la comunicación y sensibilización. Y ahora les pongo un ejemplo concreto bien interesante. El grupo del pueblo afroperuano ha venido con nosotros trabajando desde 2019 sobre cambio climático. Y este año han hecho una 10ª sobre el cambio climático. Y es algo interesante porque es una forma en la que van a poder difundir los peligros, los efectos y las consecuencias del cambio climático, y que es generado además desde las formas y medios de comunicarse, desde la dinámica de ese grupo, ¿no? Entonces, es súper interesante cómo esas pautas les van a servir, y espero que esas 10º también las podamos tener pronto en una versión compartible, de paso de que puedan escuchar cuál es la creación del mismo pueblo peruano para poder sensibilizar y difundir sobre el cambio climático. Con eso hemos terminado las 3 primeras prácticas de arriba, nos vamos con las de abajo. La de la esquina es la más difícil, que es el cierre de brechas, que implica que cuando yo hago una medida de adaptación o mitigación, soy consciente de la brecha que existe y que mi medida puede contribuir al cierre de esa brecha. Esta es la más difícil de entender, así que vamos a tomar un ejemplo, ¿sí? Así vamos a regresar en un ratito a esa práctica. Vale decir que es la menos encontrada en todas las CNCs. Como es la más difícil, también es la menos encontrada. De ahí la siguiente práctica es de documentos de gestión y planificación. Las medidas de mitigación y adaptación, así como las dimensiones, implican generar documentos. Entonces la idea es poder incorporar los enfoques transversales en estos documentos de gestión y planificación. De ahí tenemos la práctica de gestión de la información, que es una práctica bien interesante, porque lo que busca es que recojamos información desagregada cuando trabajamos cualquier acción de mitigación o adaptación. Es decir, que podamos recoger información por sexo, por edad, por espacio territorial en la persona que vive, por ejemplo, ¿no? Por etnia, por autoidentificación étnica también. De eso se trata la gestión de la información. Dentro de la gestión de la información está esta acción que se realiza de recoger y difundir saberes ancestrales. Y la última práctica es la de fortalecimiento de capacidades. Casi todas nuestras medidas y toda nuestra acción climática trabajan lo que es fortalecimiento de capacidades. Entonces la idea ahí es que cuando yo capacito, cuando tengo el espacio, la posibilidad riquísima de compartir saberes y de recoger saberes, lo haga sin reforzar estereotipos, generando las acciones necesarias para asegurar que mi público que me acompaña en el espacio de fortalecimiento de capacidades sea diverso, y en la medida de lo posible que haya paridad en la representación, ¿no? Eso es para ponerles algunos ejemplos de las prácticas de transversalización. Y ahora me voy a los ejemplos concretos dentro de las medidas. Entonces, en las medidas de adaptación tenemos 92, ¿sí? De las 92 medidas, les contamos que el 59% de las medidas han incluido alguno de los enfoques transversales, alguno de los 3. Acá ustedes a la izquierda acaban de aparecer las 7 prácticas que les he conversado. Entonces vamos a hacer un análisis
a ese conjunto de ver cómo estas prácticas están en esta medida de NDC, que es la de sistemas de alerta temprana ante inundaciones, sequías, aluviones, peligros de origen glaciar en cuencas vulnerables al cambio climático. En esta medida específica de adaptación, tenemos que se hace sensibilización de la información y fortalecimiento de capacidades a la población considerando el enfoque de género. Ahí hay dos prácticas de transversalización, ¿sí? Y esto, como les contaba al principio, está articulado al plan de acción de género de cambio climático, al objetivo 2, a la matriz de recursos hídricos, al resultado 4 y al indicador 4.2. Disculpen los números, pero es la idea de poder ejemplificarles cómo las acciones tienen que encontrarse para contribuir al mismo destino. Esta es una medida de adaptación. Y ahora nos vamos a las medidas de mitigación. De las 62 medidas de mitigación, yo creo que ahí tenemos un problema con el porcentaje, el 65% tiene incluye algún enfoque transversal. Y lo interesante de las medidas de mitigación que a veces se piensa que son las más difíciles de incluir enfoques transversales, pero sí es posible y las medidas ahora lo están incluyendo, ¿no? Entonces, un ejemplo, que además ustedes han visto en el video previo, es la medida que tiene que ver con el suministro de electricidad con recursos energéticos renovables en áreas no conectadas al red. Esta medida tiene dos prácticas de transversalización: la gestión de la información y el cierre de brechas. Si ustedes nos acompañaron temprano, han podido ver el cierre de brechas justo. Esta medida que prevé dos cosas: en gestión de la información, hacer un censo y realizar un levantamiento de información de forma desagregada. Y el segundo momento es que se genera un espacio de formación de mujeres rurales en energías renovables que ustedes ya han visto. Entonces, esta medida nos permite cerrar brechas y sí, el impacto, como lo dice Manuel en el chat, es de mediano y largo plazo. Justo porque esas desigualdades, como les veníamos conversando, son construidas a través del tiempo, por lo tanto, nos va a costar más cerrar las brechas, pero el momento es ahora de justo cerrarlas. Estos son dos ejemplos que les he traído, les comparto, además, antes de terminar, algunos materiales que estamos haciendo, las pautas que ya les compartieron mis colegas por el chat, que están a la derecha, son pautas que nos permiten incorporar los enfoques transversales en todas las acciones de comunicación y sensibilización. Y a su izquierda, y ahí voy a atenderme un ratito, tengo una cartilla que se he preparado para incorporar los enfoques transversales, específicamente acá el enfoque de género, sobre todo he hecho mucho acento más en género, para las medidas de agua para uso agrario. ¿Y por qué hago la pausa? Porque algo que cuando hemos revisado las 154 medidas nos hemos dado cuenta es que los enfoques transversales, como la vida misma, no tienen una fórmula única. Por lo tanto, cada sector va a tener que incorporar los enfoques según sus especificidades. Por eso es que este ejemplo que ustedes tienen a la izquierda es un ejemplo que es específico, ¿no? Por último, perdón por muchas gracias, pero por último les quería contar lo que son las acciones afirmativas. Dijimos 3 dimensiones, 7 prácticas y acciones afirmativas. Una acción afirmativa es un acto concreto que busca cerrar una brecha existente a favor de una población en situación de vulnerabilidad. Una acción afirmativa no es un fin en sí mismo, es un mecanismo, un acto específico con una temporalidad específica, ¿sí? Y que lo que busca es ser compensatoria a una realidad existente, correctiva o redistributiva. Una acción afirmativa no te garantiza un enfoque, la aplicación de los enfoques en sí. Y les pongo un ejemplo de una acción afirmativa. Por ejemplo, durante la consulta previa del reglamento de la Ley Marco sobre Cambio Climático, se tuvo la acción afirmativa de generar espacios de cuidado para niñas y niños durante los talleres de consulta previa. Esto generó que las mujeres pudieran permanecer con tranquilidad en el espacio y que pudieran aportar, porque había un espacio de cuidado para sus hijas e hijos, y además que era un espacio de cuidado que
les permitía verles, acompañarles y que tenía una persona adulta a cargo, ¿no? Eso es un buen ejemplo de acción afirmativa para compartirles. Y esto es todo lo que les quería compartir en la parte del marco normativo y de cómo se operativiza, y ahora sí, quedo atenta a las preguntas. Muchas gracias, doctora Jessica. Sí, tenemos acá varias preguntas. Vamos a empezar por la primera. Dice, si bien los estudios se han centrado en poblaciones específicas, consulta, ¿existe algunos estudios sobre las poblaciones urbanas, ya que están también, son diversas, ya que estas son diversas? Uy, sí, qué bonita pregunta. Nadia, sí, existen algunos estudios sobre poblaciones urbanas. Miguel pasó muy rápidamente un estudio cualitativo de impactos diferenciados de la población afroperuana que hacía un corte entre urbanos y rurales, y podemos encontrar un corte. Y hay estudios sobre poblaciones urbanas, sobre todo en calidad de aire. Nos falta todavía, porque también hay que reconocer las cosas que nos falta, a ver si ustedes nos apoyan a cubrir las brechas existentes, que podamos hacer estudios de poblaciones urbanas, por ejemplo, en Lima, cómo hay un impacto diferenciado en la población chipiva, que ustedes saben dónde está, en el borde de Rima, con otras poblaciones quizás migratorias en la misma ciudad, ¿no? Eso les animo, si ustedes quieren generar ese tipo de estudios, aquí atentas para colaborar. Excelente, muy bien. La segunda nos menciona, dice, ¿el trabajo no remunerado de las mujeres puede tener alguna relación con su capacidad de adaptación? ¿A su capacidad de adaptación? Sí, muy buena pregunta también. Me he perdido quién la hizo, pero gracias por la pregunta. Esto es algo súper importante porque a veces no nos damos cuenta que el trabajo no remunerado lo que hace es incrementar horas de trabajo comunitario o de trabajo familiar, que al final reducen las posibilidades de que tengamos algunos aprendizajes. Les pongo un ejemplo que vi en México, ¿sí? Y es que en México, por ejemplo, estaban enseñando a utilizar el biogás en una zona rural. Bien interesante el proyecto. Y se dieron cuenta que quienes iban a las capacitaciones eran especialmente los hombres. Y decían, ¿pero por qué? Si a esta hora no hay trabajo remunerado de las mujeres. Y lo que pasaba es que las mujeres tenían, en el momento en que se da la capacitación de estos sistemas, trabajo no remunerado, ¿no? Y entonces eso les impedía poder, y acá me estoy yendo ni siquiera adaptación, poder reconocer algunas acciones de mitigación y de adaptación y poder manejar esas tecnologías para aplicarlas. Eso para contestarte, Jenny. Vamos a seguir entonces otra pregunta. De las 7 prácticas, ¿cuáles son en las que se viene trabajando con mayor énfasis? No te tengo un número específico, porque en verdad nosotros estamos ahorita recogiendo un estado del arte, de poder reconocer cuál es la práctica más usada, pero lo que te digo de la revisión que he realizado ya de manera personal, las prácticas más usadas son las de participación, lenguaje inclusivo y la de fortalecimiento de capacidades, ¿no? Son las 3 prácticas más usadas. Eso. Gracias, Jenny. Acá también nos menciona, es que si podrías detallar la sección 3 de la lámina final. Ah, ya, ahí me fui, lo que pasa es de que hay medidas afirmativas que pueden compensar situaciones. Por ejemplo, un ejemplo es cuando se generan créditos financieros específicos para mujeres. ¿Sí? Compensan porque hay una desigualdad de acceso. Una medida correctiva es cuando estructuralmente el Estado ha generado una desigualdad, y esto pasa sobre todo en poblaciones LGTBI, y hay que generar una medida afirmativa para corregir esa desigualdad, ¿no? Y la redistributiva es la más común, que nos permite que un privilegio, lo voy a poner entre comillas, existente, pueda redistribuirse a las poblaciones permanentes. Es bien interesante cómo todo esto está pensado, porque además responde a la realidad. Bien, entonces continuamos. Claro. Con las preguntas. ¿Existe alguna relación entre el ambiente y la ubicación de sectores de pobreza en el país? Existe una relación entre el impacto y la pobreza. Y también el cuidado del ecosistema, ¿no? Esa relación existe, lamentablemente los estudios que la demuestran son cualitativos, y algo justo que nos falta es poder, y nos falta lamentablemente porque nuestras políticas son impulsadas desde lo cuantitativo,
nos falta recoger cómo este impacto se hace real. Y eso tiene relación, y me jalo con un comentario de Elitza que está poniéndolo, con el tema de migrantes climáticos, ¿no? Relacionar pobreza con daños ambientales y climáticos específicamente va a poder determinarnos quiénes y en dónde migran a consecuencia del cambio climático. No tenemos datas claras, específicas y directas sobre migraciones en cambio climático a la fecha, ¿no? Entonces, ese cruce nos va a, por ejemplo, dar variables interesantes que nos falta todavía tener. Ok, muchas gracias, Jessica. Vamos a la última pregunta. Acá nos dicen, ¿las cuotas mínimas podrían considerarse una medida afirmativa? Sí, sí. Las cuotas mínimas además son la medida afirmativa más antigua, ¿no? Que además fue progresiva. Por ejemplo, en el tema de la representación política de las mujeres empezó con el 30%, fue después a 40% y después ha intentado, no lo ha logrado completamente, llegar a la paridad, ¿no? Estas cuotas son una medida afirmativa, que lo que intentan es emparejar la cancha, ¿sí? Porque una vez que esté pareja, la medida afirmativa desaparecería porque ya la sociedad funcionaría per se. Esa es la lógica, el sur, la utopía con la que se implementa una medida afirmativa. Gracias por tu ayuda, Jessica. Muy interesante, importante todo lo que nos has mencionado el día de hoy. Le agradecemos la participación a los tres ponentes. Vamos entonces a pedir para las personas que nos acompañan por el Facebook del Colegio de Ingenieros del Perú, les agradecemos por su asistencia. Nos vemos el siguiente viernes para nuestra última sesión del curso. Que tengan ustedes muy buenas noches. Bueno, con las personas que estamos acá en el Zoom, finalmente nos toca desarrollar la evaluación de esta sesión, para lo cual van a tener 15 minutos. En unos instantes, les pido un poquito de paciencia, van a colocar el link del examen por el chat del Zoom y muchos éxitos. Perú por la generación del cambio. Perú suyunchis, allin kawsayman purinampaj. Perú suyusaj askha kapqañasatakiwa ch'aman chasisqiq. Onkobi Perú ampashinitakocha asaykan chari kametsa. Perú puhut yapayina titusatakawi. Perú nintzikuklaya kanampaq. Perú suyunchik llamkan allin tikraypaq. Perú ratutay nuajakun tikupi. Perú renawa inapura kinamea nawa ima en inca. Siempre con el pueblo. Bicentenario del Perú. Gobierno del Perú.